los estoy subiendo en mi canal de YouTube por si de pronto quieren revisar algo después o alguna cosa, ahí van a quedar los videos, ¿listo? Mi canal de YouTube es Eliana Elisa Muñoz López. Y ahí quedan todos los videos montados, están las clases de patología, todos mis videos de mis clases desde el semestre pasado los estoy montando ahí. Entonces, para que sepan que ahí están quedando las clases de ustedes y las clases y lo que va a seguir, todo lo voy a dejar ahí. ¿Listo? Porque en el aula virtual no da la capacidad. Bueno, entonces vamos a iniciar la Ah, sesión de listo. hoy con asociaciones periodontales sistémicas como parte de la cátedra de medicina periodontal en la corte 5. Ok, dale. Listo. Buenos días. El día de hoy, como les dijo la doctora, vamos a hablar sobre las asociaciones periodontales sistémicas. Mi nombre es Estefanía Alfonso Galeano y esta presentación va dirigida a la doctora Eliana Muñoz y a los residentes de tercer semestre de periodoncia. Entonces, inicialmente tenemos una tabla de contenido donde vamos a hablar sobre una introducción, posteriormente enfermedad periodontal, es decir, el concepto de enfermedad periodontal para que podamos entender qué pasa y qué presencia de patógenos hay allí, y posteriormente ya vamos a asociar la enfermedad periodontal con una diseminación sistémica o un proceso inflamatorio sistémico. A su vez, también vamos a hablar sobre la importancia de la relación actual de la enfermedad periodontal y las enfermedades sistémicas. Y acá es donde el profesional de la salud oral, como nosotros, cumplimos un papel muy importante en diagnóstico, plan de tratamiento y también en prevención para evitar esa diseminación sistémica. Posteriormente, las conclusiones y la bibliografía. Entonces, inicialmente tenemos este artículo. En ese artículo me basé, lo pueden encontrar en One Virtual, en Medicina Periodontal. El artículo se llama Asociación entre patógenos periodontales y enfermedades sistémicas. Es un artículo de revisión realizado por el doctor David Oxios, que es el que podemos encontrar en la fotografía, y su grupo de trabajo. Es, una, es un Sí, artículo realizado en el 2019 por la revista Journal Biomedical. Asimismo, traje otro. siempre los artículos, perdón, Doc, siempre el último es el líder del grupo, ¿no? Siempre aparece así. Y yo sí, el de la foto, ¿quién será? Y busqué y ya no, es David. Entonces ahí me enfoco en David. Bueno, también tenemos otros artículos. Este es el artículo base, pero traje múltiples artículos que estos artículos me ayudaron a complementar el seminario. Entonces tenemos inicialmente, este artículo también está en One Virtual en Medicina Periodontal y es Asociaciones Periodontales Sistémicas, una revisión de evidencia. Es un artículo publicado por el Journal Periodontology en el 2013 por el Dr. Linden y su grupo de trabajo. Asimismo, tenemos otro artículo del Periodontology 2000 llamado Factores de riesgo para la enfermedad periodontal. Entonces, en este artículo, digamos que yo también entendí que eso es una relación bidireccional. Tanto los patógenos o la enfermedad periodontal es un factor de riesgo para las enfermedades sistémicas, pero también las enfermedades sistémicas pueden ser un factor de riesgo para la enfermedad periodontal. Entonces vemos que eso es una relación bidireccional. Es un artículo realizado por el doctor Robert en el año 2013. También tenemos otros artículos como efectos de las enfermedades periodontales en la salud sistémica. También me pareció muy bueno porque vemos cómo es la relación de la enfermedad periodontal a nivel sistémico, un artículo del año 2019 realizado por el doctor Hegger y su grupo de trabajo. También tenemos otro artículo de enfermedad periodontal como factor de riesgo de condiciones sistémicas, un artículo del año 2013 realizado por la doctora Tinoco y su grupo de trabajo. ¿Por qué les traigo esos artículos? Porque pues les quiero dar a entender que hay muchas revisiones, tanto revisiones sistemáticas como revisiones de literatura, que tocan este tema y profundizan en el tema de relación de enfermedad periodontal y enfermedades sistémicas, hablando también de enfermedades específicas, diabetes, Alzheimer, como lo vamos a ver más adelante. Pero entonces hay muchas revisiones acerca de esto y esos artículos son los que me van a complementar y apoyar el seminario. Entonces, inicialmente, diversa literatura sugiere que existe un vínculo entre la periodontitis
y las enfermedades sistémicas. Cuando hablamos de periodontitis o enfermedad periodontal, nos enfocamos directamente en el inicio, es decir, desde el inicio de la enfermedad periodontal ya hay presencia de patógenos periodontales, es decir, hay una disrupción de la homeostasis donde desde el inicio hasta la progresión y desde su gravedad pueden ser un factor de riesgo para generar inicialmente una inflamación local como una inflamación sistémica, que esto va a llevar a condiciones sistémicas donde ya hay mayor producción de citoquinas proinflamatorias y otros procesos inflamatorios que vamos a hablar más adelante. ¿Qué es lo importante? Que nosotros cumplimos un papel acá fundamental desde el diagnóstico, tanto de enfermedad periodontal, pero también de enfermedades sistémicas, es decir, una adecuada anamnesis al momento de realizar la historia clínica. Prevención también si estamos ante un paciente inmunosuprimido o un paciente que tiene alguna enfermedad sistémica, y tratamiento, un tratamiento oportuno y un tratamiento adecuado para evitar esta diseminación sistémica de patógenos periodontales. Entonces, para entender esto, inicialmente les traje el concepto de enfermedad periodontal, para que tengamos en cuenta qué es la enfermedad periodontal y por qué está compuesta la enfermedad periodontal. Entonces, la periodontitis es una enfermedad crónica multifactorial. ¿Por qué es multifactorial? Sabemos que es porque está mediada por diferentes factores o características como factores sistémicos, genéticos, epigenéticos, factores ambientales como el tabaquismo, factores de comportamiento, generando una disbiosis, causando una destrucción irreversible de los tejidos. Algo muy importante que les quiero poner acá y después algo muy general, es algo de diagnóstico, pues no me voy a enfocar en esto, sino que en los artículos que revisé, muchos tenían sesgos en las investigaciones porque al momento de diagnosticar enfermedad periodontal, tiene una bolsa periodontal de 3 milímetros o de 5, de 6 milímetros, entonces al no tener un diagnóstico claro, pues ya toda la parte de relación de enfermedad periodontal con enfermedad sistémica se veía un poquito alterada. Entonces, que lo importante y algo muy clave, profundidad del sondaje mayor o igual a 4 milímetros con sangrado del sondaje y también acompañado de pérdida ósea radiográfica. Esto, lo que debemos de entender es que cuando hay una periodontitis o hay una disbiosis, hay presencia de múltiples células, tanto células inflamatorias como patógenos periodontales. Entonces encontramos neutrófilos, también encontramos macrófagos, encontramos linfocitos B, linfocitos C, pero también microorganismos y también ese es el Fusobacterium nucleatum, que más adelante vamos a ver específicamente cuáles son los patógenos que tienen la capacidad de migrar al torrente sanguíneo. Algo muy importante, pues esto digamos que es algo como en resumen de lo que vimos en la clase anterior, pero es más específico a enfermedad periodontal. Es un modelo de etiopatogenia de enfermedad periodontal que lo obtuvo desde el artículo del doctor Hashishengalis del 2014. Entonces, ¿qué pasa? Y para que podamos entender inicialmente cómo se genera esa inflamación localizada. Entonces tenemos inicialmente pues la extensión de la biopelícula dentro de la bolsa periodontal, posteriormente una inflamación gingival y reabsorción ósea. Cuando vemos esto es una inflamación localizada, pues que se genera periodontitis. Pero ¿qué pasa? Inicialmente hay una microbiota simbiótica, que eso ya el concepto lo vimos en la clase anterior con Diego y vimos pues el concepto muy bien explicado, donde hay microorganismos comensales, es decir, están en un estado de salud o de simbiosis, una homeostasis. Posteriormente, hay una disrupción de esta homeostasis causada por patógenos periodontales, también mediada por diferentes susceptibilidades del hospedero, como enfermedades sistémicas, obesidad, el estrés, que hablábamos como un factor importante también de inmunosupresión, factores microbianos, que posteriormente genera ya una disbiosis, es decir, hay presencia de patógenos periodontales. Estos patógenos periodontales tienen la capacidad de interactuar con el sistema de complemento y con los receptores de reconocimiento de patrones. ¿Qué pasa? Y vamos a ver más adelante. Estos patógenos periodontales, muchos tienen la capacidad de evadir estos receptores, por ejemplo, los receptores tipo TOL, la P. gingivales tiene la capacidad de evadirlo, entonces, pues desde allí se va a generar un proceso inflamatorio a nivel local y sistémico, ¿cierto? Que más adelante se los va a explicar muy bien, generando una inflamación, posteriormente una reabsorción ósea y una inflamación del tejido causada por una disrupción usando nutrientes o factores de virulencia. ¿Qué pasa? Esto se repite como lo podemos ver en la imagen y es un ciclo repetitivo si no actuamos nosotros con un
plan de tratamiento ideal y también no nos enfocamos en estos factores susceptibles del huésped o el hospedero. Inicialmente es una inflamación. Una preguntita, Estefanía. Con lo que acabas de mencionar, ¿considerarías tú entonces que la gingivitis tiene el mismo efecto a nivel sistémico? ¿Solo gingivitis? Solo gingivitis, no, no, porque digamos que la capacidad de estos son de los patógenos periodontales que solamente están presentes en enfermedad periodontal. Cuando hay Exacto. gingivitis, hay otros microorganismos que todavía no se ha dado esa transición, ¿cierto? Para que, pero Ujú. desde un paciente con gingivitis hay que prevenir y llegar pues a un tratamiento Es- ideal para que no avance cierta periodontitis. Pero esto más que todo es una enfermedad periodontal. Exactamente, Sino que eso. muchos pacientes de gingivitis hemos visto que llegan con gingivitis y hay de una periodontitis, ¿cierto? Pero porque no Sí, llegamos a realizar eso es un como, tratamiento como ahí. del odio al amor, que es solamente un paso, ¿sí? Ah, Entonces sí. pasa lo mismo con gingivitis y periodontitis, pero sí les quería aclarar que no, o sea, nunca en ninguna conferencia o algo digan que la parte sistémica se ve afectada por gingivitis. Siempre es periodontitis. O sea, no, la gingivitis sola, o sea, la gingivitis inicial, digámoslo así, como enfermedad periodontal inicial, como hay afectación, pues inicial no tiene todo este efecto que tú estás mencionando, es ya a nivel de periodontitis. ¿Listo? Quería aclararles eso Listo, solamente. Ok. listo, gracias. Bueno, entonces igual acá también vamos pues como a relacionar lo que nos dijo la doctora, hablando de la asociación sistémica de la enfermedad periodontal, solamente pues cuando hablamos de periodontitis. Entonces, como vimos anteriormente, pues la enfermedad periodontal está causada por una disbiosis de la microbiota periodontal, el microbioma, generando un crecimiento excesivo de microorganismos específicos y no específicos. ¿Qué característica tiene esa enfermedad periodontal? Que hay presencia de bacterias gram negativas en mayor cantidad, donde esta biopelícula ya está compuesta por patógenos periodontales. Entonces, cuando hablamos de patógenos periodontales, pues me parece importante traerles esta imagen, es una imagen pues del complejo del doctor Sokransky realizada en 1998 mediante una técnica de hibridación de ADN, donde el doctor Sokransky evalúa diferentes microorganismos y los agrupa en complejos para poder, lo que decía la doctora, diferenciar entre patógenos periodontales como microorganismos que están en gingivitis, que no tienen la capacidad de generar toda esa destrucción periodontal ni invadir otros tejidos, generando una inflamación sistémica. Entonces, me parece importante traerlo y solamente es para que intentamos y evaluemos que el complejo rojo, donde está la Porphyromonas gingivalis, Tannerella forsythia y Treponema denticola, son los microorganismos patógenos, es decir, que tienen la capacidad para causar enfermedad periodontal. También el complejo naranja, esos microorganismos son un puente entre los microorganismos inicialmente comensales o microorganismos que se encuentran en un estado de salud, como los que encontramos en el complejo amarillo, en el complejo naranja, el complejo rojo, perdón, el complejo púrpura, son microorganismos secundarios, pero que están en un estado de simbiosis, que no causan enfermedad. Estos microorganismos naranjas son puente entre un estado de simbiosis a un estado de disbiosis. Entonces ya cuando hablamos de patógenos periodontales, estos patógenos periodontales tienen características específicas que no tienen los otros microorganismos y por eso tienen la capacidad de estimular la destrucción periodontal a través de migración desde el torrente sanguíneo, que vamos pues a verlo detallado en la próxima diapositiva, o un proceso inflamatorio. Ya cuando hablamos de migración o diseminación de estos microorganismos patógenos periodontales, podemos hablar del torrente sanguíneo como una vía directa, es decir, los microorganismos migran a través del torrente sanguíneo, o desencadenan un proceso inflamatorio que inicialmente va a ser localizado, pero posteriormente sistémicamente. Esto está mediado por factores de virulencia. Entonces, acá pues les traje como una gráfica o algo como más dinámico para que lo podamos entender muy chévere. Entonces, inicialmente tenemos patógenos periodontales. Este que vemos acá es la P. gingivalis, Tannerella forsythia y Treponema denticola. Es importante saber que no solamente hay presencia de un microorganismo, sino que hay varios microorganismos patógenos periodontales. Estos patógenos periodontales inicialmente generan una respuesta de diferentes células del sistema inmunológico, como les dije anteriormente, neutrófilos, macrófagos, linfocitos T y linfocitos B.
generando una inflamación localizada mediada por fibroblastos que generan destrucción del tejido periodontal, pero también de osteoclastos que generan una destrucción del proceso alveolar. Esto genera una inflamación inicialmente, como les dije, localizada, pero ya al generar una destrucción periodontal y reabsorción ósea, pues estos microorganismos tienen la capacidad de migrar y generar una inflamación sistémica. ¿Por qué estos microorganismos son tan específicos y por qué son considerados como patógenos periodontales? Porque tienen unas características específicas, es decir, unos factores de virulencia. Entonces, primero, pues, ¿qué es un factor de virulencia? Son características intrínsecas que tiene este microorganismo y esos factores de virulencia son la ruta de entrada del microorganismo hacia el resto, pues, de los órganos y tejidos. Estos factores de virulencia favorecen el crecimiento, por ejemplo, de la P. gingivalis a nivel localizado, pero también a nivel sistémico, que le dan una propiedad de patogenicidad, es decir, una propiedad de enfermedad a nivel local, pero también sistémico, y también invasión a nivel periodontal, pero a nivel sistémico. Entonces acá les puse ejemplos de factores de virulencia, son muchos factores de virulencia, pero algo muy importante que va siempre son los lipopolisacáridos. Los lipopolisacáridos son endotoxinas que se encuentran en la membrana externa de las bacterias gram negativas. Entonces, si tenemos en cuenta, todos estos patógenos periodontales son bacterias o microorganismos gram negativos. Por lo tanto, tienen presencia de lipopolisacáridos en su membrana. ¿Y qué pasa con estos lipopolisacáridos? Ellos permiten la evasión o digamos que permiten que este microorganismo patógeno resista la fagocitosis. Entonces, desde ahí hay una característica que le da al microorganismo en la parte de fagocitosis con el sistema inmunológico. También los lipopolisacáridos tienen un papel importante en la adhesión. Estos lipopolisacáridos permiten que el microorganismo o el microorganismo patógeno se adhiera fácilmente a células epiteliales. Y cuando hablo de células epiteliales no me voy a enfocar solamente en epitelio oral, sino células epiteliales a nivel pues de todo el organismo, ¿cierto? En los vasos sanguíneos, células epiteliales en la piel, que veíamos anteriormente que estas células epiteliales están presentes pues en prácticamente todo el organismo. Entonces los lipopolisacáridos permiten que este patógeno tenga la capacidad de adherirse a estas células epiteliales. Por eso estos patógenos son, y ustedes los van a encontrar más adelante, que en casi todas las enfermedades sistémicas hay presencia de este P. gingivalis por esa capacidad. También otros factores de virulencia son las enzimas o proteasas. Por ejemplo, como las gingipeins o las gingipainas, que son un grupo de proteasas de la P. gingivalis. Estas gingipainas tienen la capacidad de degradar citoquinas. Entonces, desde ahí también vemos que el proceso inflamatorio a nivel local pues no va a ser competente para destruir estos patógenos periodontales. También tenemos glucoproteínas, por ejemplo, como la hemaglutinina. Esa hemaglutinina promueve la colonización a los receptores oligosacáridos de células epiteliales. Entonces también promueve a que este patógeno se adhiera fácilmente a células epiteliales y a colonización a nivel sistémico. Entonces, sabiendo esto, pues por todos sus factores, estos patógenos periodontales pueden generar una inflamación a nivel localizada. Entonces, tenemos estos microorganismos inicialmente a nivel del movimiento de este epitelio. Todo el epitelio oral, el epitelio circular, el epitelio de unión migra apicalmente, permitiendo que estos microorganismos lleguen al tejido conectivo. Inicialmente, cuando estos microorganismos llegan al tejido conectivo, se llama una invasión tisular. Esta invasión tisular, pues cuando llegan al tejido conectivo, sabemos que el tejido conectivo está compuesto por matriz extracelular, vasos sanguíneos, entonces estos patógenos tienen una relación directa con los vasos sanguíneos, desde el tejido conectivo hasta que prácticamente, si vemos pues en la parte apical, está todo el paquete vasculonervioso, donde estos patógenos tienen la capacidad de migrar apicalmente y llegar al torrente sanguíneo. Entonces tenemos también el endotelio vascular, donde estos patógenos, pues acá les puse un ejemplo de P. gingivalis, pero hay que tener en cuenta pues que son todos los que les mencioné anteriormente, migran al torrente sanguíneo. Además, porque por ejemplo este patógeno específicamente tiene unas fimbrias
como podemos ver en la imagen, y estas fimbrias le dan una capacidad para invadir y adherirse a paredes arteriales o a los vasos sanguíneos, ¿cierto? Entonces, pues si vemos, por ejemplo, esa herpes gingivalis, y si más adelante les traje una imagen donde ese microorganismo está presente en casi todo el organismo y está relacionado con casi todas las enfermedades sistémicas. Entonces, listo, podemos ver que migra, ¿cierto?, a través del torrente sanguíneo. También tiene la capacidad de generar pues ya una inflamación sistémica, ya que pues si genera una inflamación localizada a nivel del periodonto, pues ya el torrente sanguíneo va a generar también una inflamación sistémica mediada por citoquinas proinflamatorias, que son las células azulitas, generando factores proinflamatorios o citoquinas proinflamatorias como interleuquina 8, interleuquina 6, interleuquina 1, interleuquina 17, prostaglandina 2, que esa prostaglandina 2 cuando vemos pues presencia de esa prostaglandina vemos alteraciones cardiovasculares en el embarazo, factor de necrosis tumoral alfa. Entonces, al estar presente todas sus citoquinas proinflamatorias y al estos microorganismos estar pues en el torrente sanguíneo, generan una inflamación sistémica que ya va a ser mucho más difícil controlarla si no la controlamos a nivel periodontal. Algo también muy importante pues que quería traerles acá es que hay otros factores que pueden desencadenar esta migración a nivel sistémica o al torrente sanguíneo de los microorganismos. Y es algo que pues uno lo puede ver como algo muy sencillo o creería uno pues que no puede pasar, pero entonces lo encontré en varios artículos y es que la técnica de cepillado o solamente el uso incorrecto de dental, algún traumatismo dental o incluso procedimientos dentales como raspaje alisado que nosotros hacemos pues tanto, pero esto puede desencadenar una bacteremia o que este microorganismo migre por el torrente sanguíneo. Si vemos en la imagen superior, pues cuando hay enfermedad periodontal hay una inflamación, hay una ulceración del tejido. Por lo tanto, es mucho más fácil que el tejido se lacere o que genere traumatismos a partir pues del cepillado, uso incorrecto de seda dental. Y esos traumatismos lo que generan es una ruptura del vaso sanguíneo, permitiendo y facilitando que estos microorganismos migren a través del torrente sanguíneo y ya se genere una inflamación sistémica. También, entonces, pues hay que tener en cuenta, primero, que se puede dar una inflamación o una vía directa, que es a través del torrente sanguíneo, y segundo, vía indirecta a través de un proceso inflamatorio. ¿Mediado por qué? Por células del sistema inmunológico que producen citoquinas proinflamatorias y esto ya se desencadena una inflamación sistémica. Esa, También, esa algo muy importante, bacteremia, perdóname un segundo, esa bacteremia que tú mencionas es importante, muy importante en todo ese proceso de enfermedades que vamos a ver de aquí en adelante, porque el solo hecho, no solamente seda, cepillado, trauma, sino la masticación también genera bacteremia. Entonces, si tú tienes un paciente con una periodontitis, el solo hecho, cada vez que ese paciente está masticando, está metiendo todas esas bacterias a nivel de torrente sanguíneo. Entonces, por eso tan importante pues de limitar esa enfermedad o de hacer tratamiento lo antes posible, porque cada vez que ese paciente está masticando, está hablando, o como tú lo mencionas ahí, se cepilla los dientes o usa seda dental, pues está generando esas bacterias. Entonces, en las biopsias, cuando ustedes vayan a hablar ya más adelante de enfermedad cardiovascular, de diabetes, en las biopsias que le hacen a los tejidos en pacientes ya que han fallecido, encuentran en los ateromas pegingivales, ¿cierto? A nivel cardíaco, a nivel de pulmones, en todas partes está la pegingivales, es de lo más perverso que hay, pero pues de lo más maravilloso a nivel de microorganismos, ¿cierto? Porque la capacidad que tiene esa bacteria de generar invasión, de generar enfermedad sistémica es bastante interesante. Entonces, para que lo tengan en cuenta, el solo hecho de masticar también genera un proceso de bacteremia. ¿Listo? que en esa parte también, cuando hablamos de bacteremia, nosotros en tratamiento periodontal, pues lo tratamos de hacer por cuadrantes, ¿cierto? El raspaje realizado radicular. Aunque hay como una técnica de full mouth que hacerlo pues en una sesión o en dos sesiones. Y ahí hablábamos de bacteremias, que es más fácil, ¿cierto? Porque es que realizar todo este procedimiento en una cita o en dos citas puede generar que esos microorganismos
migren por el torrente sanguíneo y generen una bacteremia. Entonces, al momento de hacer eso, nosotros evaluamos si es un paciente que tiene una enfermedad sistémica de base, inmunosuprimido, que está totalmente contraindicado hacerlo ahí porque sabemos que directamente pues, podemos generar una bacteremia por la capacidad de estos microorganismos que migren, ¿cierto? Apicalmente y ya al torrente sanguíneo. Entonces, lo que tú dices, y la masticación, sí, la masticación también es muy importante. Doctor Diego, entonces, ¿usted qué opina de la profilaxis antibiótica? ¿Haría profilaxis antibiótica antes Doctora, bueno, de hacer un tratamiento? no, convencionalmente no, solamente pues digamos cuando se indicaban los pacientes que lo requieran pues digamos por el protocolo que ya establecido de la Asociación Americana del Corazón, ¿cierto? Ujú. ¿Por qué? Porque a pesar digamos de que lo que nosotros estamos haciendo ahí, a pesar de que está el riesgo, pues obviamente el tratamiento periodontal lo que busca es eliminar esos microorganismos. Inicialmente en ese proceso, esa profilaxis antibiótica eh, no se debe realizar. Yo pienso que se debe utilizar otro tipo de agentes, como así los antimicrobianos, previo al procedimiento y durante el procedimiento, incluso después, por ejemplo, el uso de clorexidina durante 2 semanas, ¿cierto? Exacto, digamos, los Entonces, desde que el enjuagues, por paciente no tenga ejemplo, ese compromiso, los, los, en- los, entonces yo pienso que no. los enjuagues orales, por ejemplo, es una buena opción, ¿cierto? Para bajar esa bacteremia, para disminuir un poco esa bacteremia. La clorexidina, obviamente, de primera opción en cuanto a ese proceso. Pero ya, como tú dices, no es que entonces por tener una bacteremia en un tratamiento periodontal, a todos los pacientes les voy a mandar profilaxis antibiótica. No es necesario, porque usted tiene un sistema de defensa que le va a hacer o le va a contrarrestar esa bacteremia y pues no va a tener ningún inconveniente, ¿cierto? Simplemente deje que su sistema inflamatorio funcione, ¿cierto? Que su sistema de defensa funcione. No lo tiene que invadir con antibióticos, a no ser, ¿cierto? Que tenga ya una enfermedad sistémica, que sea un paciente con un nivel pues de inmunidad que está muy bajo, bueno, independiente pues de algunas enfermedades cardiovasculares. Entonces, en esas indicaciones solamente está claro. De resto, deje que su sistema inmune haga la tarea, pero igual piense siempre que está generando una bacteremia en ese paciente. Ok, listo, gracias. Listo. Bueno, otro punto importante es que sus microorganismos también pueden migrar a través de la aspiración. Y ahora pues lo hemos visto mucho con pues, el virus del SARS-CoV-2, pero también encontré este artículo que es un artículo pues del 2014 donde ya mencionan que a través de la aspiración o de la saliva, aerosoles, aditamentos, como podemos ver en la imagen inferior, un paciente intubado, pues estos microorganismos tienen la capacidad de migrar. Entonces tenemos inicialmente pues la biopelícula que está conformada por pues ya una disbiosis o patógenos periodontales. Estos microorganismos migran y se extienden a través del tracto respiratorio, la laringe, la faringe, la tráquea, bronquios y pulmones y diafragma también, colonizando otros tejidos. ¿Y cómo lo hacen? Entonces, tenemos los patógenos periodontales, que los vimos anteriormente. Estos patógenos tienen la capacidad de modificar la superficie de la mucosa. ¿De cuál mucosa? Pues del tracto respiratorio. A lo largo de que migran, a través de su migración por el tracto respiratorio, a través de enzimas, enzimas o factores de virulencia, así como los vimos anteriormente, tienen la capacidad de invadir o modificar la superficie de la mucosa, secretando citoquinas proinflamatorias, interleuquina 8, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa, promoviendo la adhesión al epitelio pulmonar y posteriormente generando una colonización pulmonar. Pero no solamente nos quedamos pues aquí en los pulmones. Cuando hablamos de una diseminación o una aspiración, pues va a pasar por todo este proceso que es la laringe, la faringe, los pulmones. Pero una vez lleguen allí, también se puede generar una diseminación sistémica de estos microorganismos, que inicialmente ingresan por aspiración a los pulmones, pues al tracto respiratorio, pero ellos tienen la capacidad de migrar y diseminarse sistémicamente, además porque producen citoquinas proinflamatorias que desencadenan ya un proceso inflamatorio a nivel sistémico. Entonces, lo que yo quiero pues que entendamos es que estos microorganismos ya a nivel del torrente sanguíneo o de
presente en muchos órganos y tejidos, está directamente relacionado con diversas enfermedades, que eso lo vamos a ver más adelante, pero acá les traigo embarazo, cáncer, enfermedades respiratorias, obesidad y muchas enfermedades que nos vamos a, como a enfocar eso en seminarios posteriores. ¿Qué es lo importante? Que cuando ya hay esos microorganismos o hay presencia de esos microorganismos a nivel sistémico, se dan diferentes reacciones, como primero pues un aumento en citoquinas proinflamatorias, también aumento en la proteína C reactiva, que esto lo encontramos también en muchos artículos, donde ya cuando hay una inflamación sistémica hay un aumento de producción de proteína C reactiva. La proteína C reactiva es secretada por el hígado y aumenta sus niveles en respuesta a la inflamación. Cuando hay un aumento de proteína C reactiva pueden pasar diversas cosas. Primero, pues puede generar contracción muscular, que si esto lo relacionamos con el embarazo, pues hay una implicación directa con el embarazo. También con un aumento de proteína C reactiva puede generar una contracción muscular, como les dije, también tiene efectos sobre células vasculares, generando una inducción de proteínas y factores protrombóticos. Entonces eso también puede tener relación con el sistema cardiovascular, también a nivel cerebral, induce la agregación plaquetaria. Entonces si vemos que no solamente son la producción de citoquinas proinflamatorias y que estos microorganismos están en el torrente sanguíneo, sino que esto ya desencadena diversa producción, por ejemplo, como la proteína C reactiva, que tiene, digamos, que una relación en tantas pues, alteraciones a nivel sistémico. También las enzimas de los patógenos periodontales pueden modificar receptores de adhesión de la superficie de la mucosa y promover la adhesión de otros patógenos, por ejemplo, patógenos respiratorios. Entonces, no solamente esos microorganismos migran, sino que ellos tienen la capacidad de adherirse a otros microorganismos y causar más patogenicidad. Por ejemplo, patógenos respiratorios, cuando hablamos del tracto respiratorio, pero hay múltiples patógenos a nivel sistémico que ellos tienen la capacidad para colonizar y ya generar una inflamación sistémica. Entonces, por ejemplo, acá les traigo una imagen, pues, que es lo que hablábamos con la doctora. Entonces, si vemos, inicialmente tenemos pues una cavidad oral en condición de enfermedad y si vemos en todas las enfermedades, pues hay presencia de diferentes microorganismos. Por ejemplo, en Alzheimer, si podemos ver en morado, tenemos la P. gingivalis. Pero es que si vemos la P. gingivalis, está en enfermedad cardiovascular, está en enfermedades gastrointestinales, está en tracto respiratorio, están resultados adversos del embarazo, están diabetes y resistencia a la insulina, están todas, o sea, si usted la ve, acá está el microorganismo moradito en todas partes. Y no solamente ese, también, como les decía ahorita, por ejemplo, si vemos acá el tracto respiratorio, vemos la P. gingivalis, pero vemos la Chlamydia pneumoniae, que es un microorganismo que se puede adherir o tiene la capacidad de adherirse a la P. gingivalis y causar más patogenicidad. Fusobacterium nucleatum, que está en el complejo naranja, que es el puente entre patógenos periodontales y microorganismos comensales. Pero entonces si vemos, pues más adelante nos vamos a detener en cada una, pero pues vemos que hay presencia de muchos microorganismos. Y la P. gingivalis está, o sea, están en todas partes, como podemos ver pues en la imagen. Es una imagen muy chévere, pues un gráfico que encontré en el primer artículo del doctor David, que les mostré la foto del doctor David del 2019. Ese artículo encontramos pues esta imagen que es como la base para empezar a entender ya como la relación de enfermedad periodontal y bacterias o patógenos específicos en cada enfermedad. Hay que tener en cuenta, ¿cierto?, que pues hay unos factores de riesgo individuales, como el estrés, que lo hablamos anteriormente, factores genéticos, hábito de fumar, que pueden también alterar todo este proceso inflamatorio. Entonces, cuando hablamos de relación de enfermedad periodontal y enfermedad sistémica, hay que tener en cuenta otros factores que pueden ser factores potenciales para causar aún una, pues, como mayor inflamación sistémica. Solamente si hablamos del cigarrillo, sabemos que genera una alteración en los tejidos, una vasoconstricción o isquemia en los tejidos, teniendo una relación directa con la quimiotaxis y también con diferentes células para la regeneración y cicatrización a nivel periodontal, pero también sistémico. Entonces hay otros factores que no solamente nos tenemos que enfocar en enfermedad periodontal o en enfermedad sistémica, sino controlar esos otros factores del paciente porque esto puede desencadenar también un proceso inflamatorio exacerbado. Entonces ahora pues me parece importante y me pareció como muy, muy bueno traer la importancia de la enfermedad
la importancia de la relación actual de la enfermedad periodontal y enfermedades sistémicas, porque en muchos de los artículos, aparte de ver qué era enfermedad periodontal, cuál era su relación y cómo estos patógenos pueden migrar a través del torrente sanguíneo, a través del tracto respiratorio o generar una inflamación sistémica, pues hay una importancia en esto a nivel pues mundial, por decirlo así. Y es que la enfermedad periodontal actualmente se considera como una de las enfermedades inflamatorias más comunes. En el 2010, 3.900 millones de personas en todo el mundo tenían enfermedad periodontal. Por lo tanto, se ha considerado la enfermedad periodontal como un problema de salud pública. Y diferentes centros de control y prevención de enfermedades definen que la enfermedad periodontal puede considerarse como una pandemia mundial, ya que la mayoría de la población pues presenta esta enfermedad inflamatoria, generando discapacidad, deterioro del habla, baja autoestima, reducción en la calidad de vida, y aquí un punto importante es asociación con enfermedades sistémicas. Por lo tanto, el tratamiento de la enfermedad incluye pues el cuidado oral para influir positivamente tanto en morbilidad, mortalidad, costos sanitarios asociados a las enfermedades sistémicas, es decir, evalúan la enfermedad periodontal como un problema pues, de salud pública, pero relacionado directamente con enfermedades sistémicas y definen que si cuidamos, o si hacemos un tratamiento de enfermedad periodontal, esto puede reducir el riesgo de presentar enfermedades sistémicas. Digamos que acá sabemos pues que la salud oral, como les dije, está vinculada a enfermedades sistémicas y esto puede afectar tanto la progresión como el desarrollo de diversas enfermedades. Por lo tanto, se ha llevado a una búsqueda de biomarcadores en la cavidad oral que puedan detectar enfermedades sistémicas. Entonces acá la importancia, ¿cuál es la importancia de esto? Pues que se ha considerado la enfermedad periodontal como un problema de salud público y que la enfermedad periodontal, un tratamiento exitoso, puede disminuir esta carga inflamatoria a nivel sistémico. Otro punto importante y que me pareció muy chévere pues traerlo y que lo hablábamos con la doctora es la importancia de la saliva. Y es que se han realizado diferentes estudios donde a través de la saliva se puede detectar, pues puede ser una herramienta de diagnóstico para detectar marcadores genéticos de enfermedades sistémicas. Entonces tenemos que la saliva, pues el examen o la evaluación de la saliva puede ser rápida, sencilla, no invasiva y puede ser una herramienta de diagnóstico de enfermedades como enfermedades intestinales, neurodegenerativas, musculares, articulares, a través de evaluar biomarcadores presentes en saliva a través de sistemas de sensores electroquímicos para detectar rápidamente proteínas salivares y marcadores genéticos que nos pueden dar un indicio de que hay presencia de alguna enfermedad sistémica o algún factor genético que pueda ser predisponente para desarrollar una inflamación a nivel sistémico con un diagnóstico con una alta especificidad y sensibilidad y por lo tanto recalcan mucho la importancia de los profesionales en salud. ¿Para qué? Primero, pues para realizar el tratamiento a nivel de la cavidad oral y disminuir esa microbiota o esa carga inflamatoria a nivel localizado, pero también para detectar enfermedades sistémicas con facilidad y rapidez. Entonces, ¿cuál es la importancia? Que nosotros también cumplimos un papel no solamente a nivel de cavidad oral, sino a nivel sistémico. Y que pues eso es un estudio que pues es del artículo del 2019 que se está realizando y que la idea es a futuro pues proyectar para que los profesionales de la salud oral también tengamos una relación y un diagnóstico para enfermedades sistémicas a través de que biomarcadores salivales. Entonces sabemos pues que la saliva también cumple un papel fundamental en diagnóstico y también pues en evaluación a través de biomarcadores salivales. Bueno, acá les tengo ese es como el futuro que ustedes tienen que el pensar en futuro. su consulta. O sea, ustedes, periodoncistas de ahora, no pueden pensar que van a salir a hacer lo que están aprendiendo. Obviamente es muy importante, ¿cierto? Toda la parte periodontal y su manejo de enfermedad periodontal, sí. Y obviamente eso será el 80% de su consulta. Pero tienen que empezar a pensar en este tipo de diagnóstico futuro que ustedes puedan tener la capacidad en su consulta de ser un apoyo para ese internista, de en su consulta ser un apoyo para el diagnóstico más rápido de alguna de estas enfermedades sistémicas, que si usted ve que alguno de sus pacientes no ha sido aún diagnosticado de una enfermedad neurodegenerativa, una enfermedad articular, una artritis o algo, que usted le puede hacer unos biomarcadores de saliva y que en una cita el paciente salga
con esos marcadores positivos y una remisión directa a su internista para que le empiece a hacer el manejo. Entonces, esa parte tienen que ustedes empezar a pensarla que a futuro ese va a ser el machete en su consulta, ¿cierto? Que eso va a ser una parte fundamental en la parte de su consulta, porque esto ya está muy adelantado, o sea, los biomarcadores a nivel de saliva, y ustedes yo creo que estarán pensando ahí, Laura, Diego, estarán diciendo, no, pero es que entonces Estefanía ya está diciendo todo lo que tenemos que decir nosotros en los seminarios de cardiovasculares y de diabéticos y de embarazo. Y sí, pues sí, ya lo dijo, pero hacia donde va dirigido el resto de los seminarios es hacia esto. O sea, usted cómo en la consulta, cuáles son los marcadores que tiene que buscar a nivel de saliva, cómo es el tratamiento, o sea, qué efectos tiene ese tratamiento periodontal en el paciente diabético, qué estudios hay al respecto, o en el paciente cardiovascular o en el paciente con artritis, y cómo su tratamiento periodontal va a mejorar ese aspecto de enfermedad, ¿cierto? Entonces, no se me estresen, que no es que ya todo lo estamos viendo aquí, está súper bien, muy bien lo estás explicando hasta ahora, pero ya en los seminarios que vamos a hacer después es más el enfoque hacia esta parte que quiero que la tenga muy presente y hacia cómo su tratamiento periodontal le va a hacer ese efecto a nivel sistémico, ¿cierto? O sea, porque es bidireccional esa relación. ¿Listo? Sigamos, Doc, gracias. Bueno, y acá pues les traje un video, me pareció un video pues muy chévere, el video se llama Relación o comunicación entre células y vemos cómo los patógenos periodontales migran a través del torrente sanguíneo y causan diferentes alteraciones. Entonces hay un ejemplo pues el video realmente es muy largo, pero yo les voy a poner 1 minuto, 2 minutos nomás. Y hay un ejemplo con aterosclerosis. Digamos que si eso lo relacionamos, pues ahí muestran qué pasa en aterosclerosis, pero si lo relacionamos a nivel sistémico, realmente pasa lo mismo porque hay producción de citoquinas preinflamatorias, vemos cómo va a llegar el macrófago, cómo hay una reducción en el flujo sanguíneo, agregación plaquetaria, entonces les quiero mostrar el video como para, pues una base, no me voy a meter en los otros seminarios, sino que es como para que podamos entender realmente qué pasa a nivel sistémico. Entonces voy acá a agrandar un poquito el video para que lo veamos mejor. Bueno, adelantémoslo, es al minuto 1:25. La periodontitis es una inflamación causada por bacterias que desencadenan una respuesta inflamatoria que destruye el tejido que rodea y sostiene el diente. Esto genera bolsas ulceradas periodontales alrededor de la raíz del diente. El área total de tejido ulcerado puede oscilar entre 5 y 20 centímetros cuadrados, el equivalente a la palma de la mano. Al comer o cepillarnos los dientes, las bacterias periodontales se vierten repetidamente a los vasos sanguíneos de la encía a través del tejido ulcerado. Las sustancias inflamatorias generadas en esa zona también pasan a la circulación sanguínea. Las bacterias y las sustancias inflamatorias se extienden por todo el cuerpo. Por consiguiente, la periodontitis puede influir en la salud de órganos importantes situados lejos de la boca. Algunas bacterias pueden penetrar en las células endoteliales que recubren los vasos sanguíneos. Estas bacterias pueden permanecer ocultas para el sistema inmunitario y multiplicarse e infectar otras células de la pared vascular, las células endoteliales.
Las células endoteliales reconocen las bacterias y responden generando sustancias que favorecen la inflamación y crean otros puntos de contacto en la superficie celular. Esto atrae a las células sanguíneas monocitos que se fijan a las células endoteliales. Cuando las células endoteliales infectadas mueren, los vasos sanguíneos pierden su elasticidad. Esta disfunción endotelial corresponde a la primera fase de la aterosclerosis. La fase siguiente en la evolución de la aterosclerosis es la formación de las denominadas estrías grasas. Algunos glóbulos blancos viajan a la pared vascular, se convierten en macrófagos y mediante la absorción de colesterol dañino se convierten en células espumosas. Las bacterias periodontales favorecen este proceso aumentando los depósitos de grasa en las paredes de los vasos. A medida que van muriendo, las células espumosas forman un núcleo muerto en los depósitos de grasa que aumenta de tamaño con la incorporación de otros inmunocitos como los linfocitos T. El estrechamiento de la arteria reduce el flujo sanguíneo. Los tejidos afectados, especialmente el del corazón en el caso de las arterias coronarias, no reciben los nutrientes o el oxígeno suficientes. Las bacterias que provocan la periodontitis favorecen además la aparición de sustancias que atacan el tejido conectivo subyacente. Como resultado del daño tisular, los depósitos vasculares pueden romperse y dar lugar a una herida en la que la sangre se espesa formando un coágulo. Que estrecha todavía más el vaso sanguíneo y provoca su completa obstrucción. Esto puede tener como consecuencia un ataque al corazón o un infarto cerebral. Las sustancias inflamatorias generadas por las células endoteliales se propagan por todo el cuerpo a través de la circulación sanguínea. Las bacterias periodontales presentes en la sangre provocan una respuesta inflamatoria generalizada que desarrolla la progresión de la aterosclerosis. Bueno, pues digamos que era como una introducción, acá también habla de diabetes y otras enfermedades, sino que lo que yo quería que viéramos es como estas bacterias migran y, por ejemplo, ahí muestran la P. gingivalis, ahí vemos bien la forma de fimbrias y lo que pasa en el endotelio, no solamente, pues acá lo estamos relacionando con aterosclerosis, pero esto mismo pasa en, en casi todos pues, los vasos sanguíneos y no solamente causan alteración cardiovascular, sino que también habla de cerebrovascular y otras condiciones a nivel sistémico. ¿Qué es lo importante? Que estas células atraen monocitos, diferentes células proinflamatorias que desencadenan respuestas inflamatorias a través de citoquinas proinflamatorias y esto desencadena una respuesta a nivel sistémico. Y además que esos patógenos también migran por todo el torrente sanguíneo y pueden colonizar otros tejidos. Entonces, pues esto era como pues algo como que podíamos ver en aterosclerosis, pero lo podemos relacionar con lo que les dije anteriormente, con pues todo el organismo y órganos y tejidos circundantes. Como conclusiones, pues inicialmente tenemos que la enfermedad periodontal
Es una enfermedad multifactorial crónica caracterizada por generar una disbiosis de la microbiota periodontal, presentando destrucción de los tejidos periodontales. A su vez, esta destrucción periodontal se caracteriza por generar una respuesta inmunológica mediada por leucocitos, fibroblastos, osteoclastos y citoquinas proinflamatorias, lo que genera una migración apical de los tejidos periodontales, invasión tisular, es decir, una invasión del tejido conectivo de estos patógenos, y posteriormente una migración vascular mediada por patógenos específicos, como los del complejo rojo y complejo naranja. Los periodontopatógenos presentan factores de virulencia, los cuales favorecen su colonización y migración hacia otros tejidos, permitiendo la adherencia de otros microorganismos para causar enfermedad a nivel sistémico. Asimismo, el odontólogo cumple un papel importante en la prevención de la enfermedad periodontal, pero también en diagnóstico, y como vimos esos marcadores en la saliva, podemos nosotros ser como el futuro y tener una relación directa con el médico internista. También cumple un papel importante en el tratamiento para evitar la diseminación sistémica de microorganismos patógenos periodontales. Y por último, la bibliografía. Bueno, ok, doctora, muy bien. Este tema es la base, ¿cierto? Y yo pienso que quedó muy claro, no sé pues los doctores qué opinión tienen, pero me parece que quedó muy bien explicado y es la base para el resto de las presentaciones. La doctora Laura, el tema tuyo la semana entrante, ¿me recuerdas, Doc? Es que no tengo aquí la hojita. Doc, es los beneficios sistémicos de la salud periodontal. Exacto, entonces ahí vamos a complementar con la parte de tratamiento, ¿cierto? Cómo el tratamiento periodontal va a mejorar la salud sistémica. Doctora Estefanía, muy bien el seminario, pues, o sea, concreto, ¿cierto? Porque pues no se trata tampoco de hablar 2 horas repitiendo lo mismo, sino que me parece pues que estuvo muy completo y con los artículos clásicos que se manejan en este tema. Siempre que ustedes vayan a hablar de este tema, los artículos que yo les había puesto en el aula son los artículos clásicos que se manejan siempre. Y pues obviamente ya ahora el del 2019 que tú mencionaste, pues ya son artículos que han ido como alimentando mucho más esos temas. Esta parte, pues como les digo, es como la base de lo que vamos a ver en los siguientes seminarios, ya después del que va a mencionar la doctora Laura la semana entrante, que ya es cómo el tratamiento periodontal va a hacer ese efecto a nivel sistémico y pues obviamente cómo se van a dar entonces esa relación de beneficio entre el tratamiento periodontal y la salud sistémica. ¿Listo? Esta parte pues de lo que hablamos pues hoy, entonces casi que hay algunas diapositivas que de pronto algunos de ustedes las van a repetir cuando presenten su seminario porque pues son como la base fundamental para entender el resto de las enfermedades y que ya podamos pues empezar como a desglosar muy a fondo cada una de las enfermedades. Vamos a hablar de las más representativas, ¿cierto? Que son las cardiovasculares. Quisiera que de una vez pues asignáramos los seminarios o no sé si ustedes ya han hablado al respecto, si cómo los van a tomar o si los asignamos de una vez, como quieran. Sí, una vez, ok. O vamos Sí, en de el, una en el vez. mismo orden en el que están presentando. Sí, en el Así, mismo orden está. los seminarios ya tienen un orden, ¿cierto? Sí, Pues los temas que sí. El siguen. Ah, bueno, primero, no, el entonces primero ahí que seguimos. empezamos es el cardiovascular, luego sigue diabetes, luego sigue obesidad, luego Alzheimer, dispepsia, artritis, embarazo, infecciones del tracto respiratorio, enfermedad renal crónica, anemia y osteonecrosis de los maxilares, pero ese de osteonecrosis se los doy yo, ese seminario yo se los presento. Entonces sería hasta anemia, esos serían
los seminarios que teníamos pendientes. Entonces, pues ya ustedes me dirán cómo lo quieren hacer. Si empezamos con Diego, cardiovascular, luego Estefanía, diabetes y luego Laura, obesidad, para que tengan tiempo como de Sí. irlo organizando. Sí, ¿Parece seguimos bien? entonces en ese En mismo el orden. mismo orden, ok. Sí. Entonces vamos a poner aquí Sí. Diego, Estefanía y Laura. Listo. Y en ese mismo orden, entonces seguiría Diego con Alzheimer, Estefanía con dispepsia y Laura con artritis. Lástima que este grupo sea tan chiquito, qué pecado, les toca pues como volver a repetir. Estamos en todo. Sí, Así estamos en todas. así están en todas, claro, qué pecado. Entonces, Alzheimer, pero es que es la única forma de aprender. Les aseguro que aprende mucho más cuando se hace la preparación del seminario que cuando el profesor les da la clase. Entonces, por eso en los posgrados la metodología pues es diferente. Entonces, Alzheimer Diego, dispepsia Estefanía y Laura artritis. Luego vuelve y arranca Diego con embarazo, neumonía Estefanía y renal Laura. Luego ya seguimos con osteonecrosis de los maxilares. Ahí pues quedaría anemia como volando, como para que no les toque repetir. Miramos a ver qué hacemos con anemia. Pero, y osteonecrosis, pues que sí, ese sí es el tema que yo les doy. ¿Listo? Bueno, ¿alguna Listo. duda sobre la presentación de hoy, doctora Laura? No, ¿Algo para estuvo súper complementar? bien presentado. Para complementar, lo que yo estaba pensando era que nosotros también debemos hacer énfasis en, en pacientes, pero también pacientes que tienen gingiva. Muchas veces muchos van a llegar, pues sí, solamente les sangra la encía y ya, pero no cuentan con que esta gingivitis va a pasar a una periodontitis, pero la gingivitis sí tiene reversa, la periodontitis no. Entonces, la idea es como, no sé, enfocar, pues yo tenía pensado enfocar la odontología también hacia la prevención, porque hay muchos pacientes que dicen, ay, sí, yo me cepillo los dientes, me los cepillo muy bien. ¿A usted alguna vez le han enseñado a cepillarse los dientes? Me dicen que no. O incluso nosotros en la universidad, cuando les enseñamos a cepillarse los dientes,